Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí, como todos los días lunes, en esta transmisión, haciendo las reflexiones para matrimonio, ¿sí? El día de hoy traemos el tema el perdón en el matrimonio y la familia. Somos Jimena Loaiza y Miguel Ortiz del Centro Cristiano de Obra Pía de la ciudad de Loja. Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, llevándoles estas reflexiones que sé que servirán para su matrimonio, porque el perdón es algo muy importante, ¿no? Pero primeramente, antes de empezar, vamos a orar. Bendito Señor, amado Dios, te damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que tú tomas el control de todas las cosas, mi Señor, y sabemos que tú, mi Señor, estás dándonos siempre esa fuerza y esa fortaleza para ser mejores padres, mejores esposos, Señor. Te damos gracias y ponemos este momento en tus manos, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, tomemos como base bíblica lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:13. ¿Sí? Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahora, muy bien, es muy interesante lo que dice el Señor y a través del apóstol Pablo dice que tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado, ¿no es cierto? Muy bien, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede cuando usted y su cónyuge discuten? ¿Sí? A veces se sacan los cueros al sol, se dice, ¿no? Y se echan en cara esas antiguas faltas que supuestamente deberían estar ya enterradas, ¿sí? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Se ha hecho usted la pregunta ¿por qué? ¿Por qué uno de los dos, o en este caso los dos, no saben cómo perdonar? Esta noche comprenderemos cuáles son los beneficios a nivel espiritual que conlleva el perdonar, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que trae el perdón dentro de la familia? ¿Y cuáles son los beneficios que va a traer usted cuando logra perdonar? ¿Sí? Entonces, queremos entender este argumento de comprendiendo el concepto. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión muy sabia. No es olvidar. Es poner en libertad a un prisionero y ese prisionero eres tú mismo. Es romper las cadenas de ira, odio y rencor que habitan en el fondo de tu corazón y que impiden vivir en paz y ser feliz. El perdón es recordar sin dolor. Ahora bien, antes de que Jimenita aborde ese argumento, haga de cuenta, mi querido hermano, que el perdón es como cuando tenemos una herida. Lógicamente, cuando nos ofenden, cuando tenemos un agravio, sentimos ese dolor como que fuera una herida, ¿no? Y esa herida, cuando sana totalmente, nos va a quedar la cicatriz, sí, pero ya no va a doler esa cicatriz. Ahí es cuando nosotros, hablando acerca del perdón, es que ese mismo agravio quizás lo recordemos como una cicatriz, pero ya no va a doler más cuando nosotros lo recordemos. Entonces, Jimenita, ¿qué nos decía acerca del perdón? Bueno, el perdón, mis queridos amigos, es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Entonces decimos que el perdón es una decisión, ¿no? No es un sentimiento. Decidimos nosotros perdonar. Y créanme, mis amigos, que cuando uno decide perdonar, nos liberamos de tantas cargas que podemos tener dentro. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofenda. Perdona, que perdonando tendrás paz tu alma. No tendrá paz la otra persona, sino tú, el que perdones. Exactamente. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Es increíble esa parte, perdón que te corte. Sí, efectivamente, aferrarse al odio es como tomar veneno uno mismo y esperar que ese veneno haga efecto sobre la otra persona. Cuando entendamos que el odio y la falta de perdón, los únicos que estamos saliendo mal a nivel espiritual, almático e incluso físico, somos nosotros mismos. Exactamente, es así. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito, bendice al que lo da y al que lo recibe. Imagínense, mis amigos, que el perdón es como esa lluvia fragante, como esa lluvia que cae del cielo, que nos moja, pero de una manera tan suave, que nos limpia, ¿no es cierto? Ese es el perdón. Pero ¿se puede aprender a perdonar?
¿Creen mis amigos que se podría aprender a perdonar? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Sí. Pero antes hay que entender por qué cuesta tanto trabajar en el perdón. Y esto lo va a decir mi querido esposito. Claro. ¿Por qué nos cuesta, no es cierto? Exactamente. Y hay causas bien precisas de por qué nosotros en nuestra humanidad no podemos perdonar, ¿sí? Una de ellas es la manipulación. Hay quienes se niegan a perdonar a su cónyuge, estamos hablando del matrimonio. Hay quienes se niegan a perdonar a su cónyuge a fin de poder manipularlo más adelante. Entonces, en la siguiente discusión van a sacar a relucir toda la artillería y el problema que sería este problema no resuelto para salirse con la suya. Es que tú me hiciste y recuerdas en esto. Entonces no se ha perdonado de corazón. Y muchas veces hay cónyuges que lo utilizan para manipular al otro, ¿verdad? Exactamente. Y sí. Hay esa frase, ¿no? Que se dice mucho: perdono, pero no olvido. Exacto. ¿No? Así decimos. No es un muchas perdón veces. genuino. No es un perdón genuino, no lo sentimos de corazón. Entonces eso hace mucho daño. Hay resentimientos. Las heridas de una ofensa pasada pueden tardar mucho en sanar. Es verdad que puede tardar mucho en sanar. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Sí. Uno podría decir que ha perdonado, pero quizás guarde resentimiento e incluso tenga deseos de desquitarse. La venganza. Muchas veces decimos eso. Yo lo perdono, pero en el momento en que yo pueda desquitarme, va a ver lo que le va a pasar. En ese momento yo voy a hacer alguna cosa, pero me las voy a desquitar y le voy a hacer sentir que me he ofendido y bueno, tantas palabras que podemos decir. Entonces eso es un resentimiento que llevamos dentro de nuestro corazón. Así es, otro de los sentimientos que nos lleva a la falta de perdón puede ser esa desilusión, mis queridos amigos. ¿Sí? Muchos comienzan su matrimonio creyendo que su vida sería genial, ese cuento de hadas que siempre nos han contado, el príncipe azul y toda la cosa, ¿no? A veces se piensa que casándote con la mujer ideal o con tu príncipe azul nunca van a surgir peleas, y no es así. Se preguntan cómo es posible que esa alma gemela con la que soñabas y no pisabas, sino 3 metros encima del piso, no se puedan comprender. Habíamos hablado las semanas pasadas acerca de las diferencias, ¿sí? Incluso de las incompatibilidades, entre comillas. La comunicación. Exacto. Esas expectativas irreales puede hacer a uno más propenso a criticar y menos propenso a perdonar. Así es. Hay también conclusiones equivocadas, mis queridos amigos. Y vamos a ver por qué estas conclusiones equivocadas. Muchas personas creen que si perdonan a su cónyuge, saldrán perdiendo, ¿no? Muchas personas me lo han dicho, inclusive a mí dicen, claro. ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué? Porque voy a perder yo, el otro va a estar contento, yo voy a perder y bueno, tanta cosa. Entonces muchas veces lo hacemos mal en pensar de esa manera. Por ejemplo, si lo perdono es como restarle importancia a su falta. Exactamente es así, ¿no es cierto? Muchas veces dicen, no, si yo lo perdono es que le voy a dar importancia, él se va a creer, él va a pensar que a mí no me ha dolido, y bueno, son palabras que a veces nosotros usamos a diario. Sí, especialmente las mujercitas. Sí, muchas veces sí. Si lo perdono, tendré que olvidar lo que me hizo. Eso lo hacemos y lo decimos. Alguna vez yo le di una consejería a una amiguita que yo le decía que tiene que perdonar, que es una decisión. Y ella me decía, no. ¿Por qué? Porque el otro se va a creer, va a pensar que a mí no me ha importado, que a mí no me ha interesado, y yo no le voy a dar ese gusto, ¿no? Muchas veces lo dicen así. Si lo perdono, tendré que soportar que me lo siga haciendo. Muchas veces esa falta de confianza, de pensar de que la otra persona quizás está arrepentida por haber cometido una falta, nosotros queda en ese corazón esa desconfianza de no creer que esa persona nos va a perdonar, ¿no es cierto? Y eso también es algo que lo decimos muy usualmente. En realidad, perdonar no implica nada de lo anterior, absolutamente no. Pero aún así puede resultar difíciles, ¿verdad? Sobre todo en una relación tan íntima como es la de la pareja. Muchas veces nos hacemos mucho daño en pareja, ¿no es cierto? Muchas veces no sabemos perdonar porque quizás cometieron una pequeña falta o quizás fue una falta muy grave. Pero en el perdón está la paz, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Tenemos primeramente que pensar en las consecuencias de no perdonar. Algunos expertos opinan que quien guarda rencor, ¿sí?, corre un riesgo mayor de sufrir problemas físicos.
Ustedes saben que yo como sanitario igual siempre se lo he dicho, ¿no? A los problemas físicos, el estrés, la hipertensión e incluso el cáncer, mi querido amigo, puede desatar la falta de perdón, ¿sí? Por esa carga de estrés que genera esta falta de perdón. Nuestro organismo lo va a resentir, se va a manifestar, se va a somatizar, como se dice, ¿no? ¿Sí? La depresión, por ejemplo, sin mencionar el daño que sufre el matrimonio mismo, hablando de la relación de pareja. Ahora, en Lucas en su evangelio, en el capítulo 6, versículo 37, dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Perfecto. Piensa en los beneficios que tiene perdonar. Número 1, decíamos hace rato que voy a estar bien yo. Muchas veces pensamos, él no se merece el perdón, se dice, ¿no? Pero no es así. O sea, haga de cuenta, mi querido amigo, mi querido hermano, que cuando uno no perdona, cada ofensa o cada falta de perdón es como arrastrar una mochila llena de piedras. Es decir, cada piedrita es una falta de perdón. Y yo pongo, y se hace una cosa sumamente pesada. Y a la hora de correr la maratón de tu vida, vas a tener un peso tremendo en tu espalda. Pues es hora de soltar ese peso. Es hora de soltar esa mochila y ser libre. Corre como el viento, corre por la felicidad, corre por tu matrimonio, tu familia. Suelte esas piedras, suelte ese peso. Hay gente que no se ha movido, metafóricamente hablando, ni 2 centímetros de la línea de partida. Así es. Porque vive anclado a ese rencor y a esa falta de perdón. ¿Sí? Así que piensen en esos beneficios de perdonar. Quien acostumbra a perdonar no lleva la cuenta de los errores de su pareja, ¿sí? Sino que le otorga el beneficio de la duda. O sea, tenemos que pensarlo siempre de esa manera bonachona. No es que seamos, y le pido 1000 disculpas si utilizo esta palabra, no es que nos hagamos los bobos, sino que prácticamente yo trato de verle el lado amable de la situación. Trato de pensar de que mi esposa, en este caso, no lo hizo con ganas de ofenderme, sino que las cosas fueron así. Entonces le doy ese beneficio de la duda. Ese espíritu crea un ambiente propicio, ¿para qué? Para el amor, para volver a unir esas 2 almas gemelas, ¿no? Que se dice, ¿sí? Y no para el resentimiento. Recuerde lo que dijo Pablo, me encanta porque Pablo es muy calzante en esto. En Colosenses 3:13 dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros, porque si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fuimos perdonados, ¿sí? Sí, exactamente lo que dice mi esposo, fuimos perdonados. Qué hermoso que es saber que la palabra de Dios nos está ahí enseñándonos, corrigiéndonos tantas veces. La palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios es viva. Entonces nosotros como matrimonio, qué hermoso es conocer, pues es esto tan maravilloso que el Señor tiene para enseñarnos a nosotros también como parejas, ¿no? Y crean mis amigos que nosotros como parejita no es que no hemos pasado por situaciones como estas, ¿no es cierto, mi esposito? No es que no hemos pasado por situaciones difíciles, hemos aprendido a perdonar. Hemos tomado esa decisión de perdonarnos, porque quizás entre nosotros también hubo muchos resentimientos, hubo muchas situaciones complicadas en nuestro matrimonio, que algún rato ya le hemos de comentar nuestro testimonio. Exacto, ¿sí? Ya les hemos de comentar nuestro testimonio. La próxima semana, ¿qué te parece? Sí. Entonces, tenemos que saber de que sí se puede, de que si tomamos esa decisión de perdonar, sí lo podemos. Va a haber paz en nuestra vida, va a haber ese sentimiento, ese renacimiento de amor en nuestro matrimonio. Créanme, mis amigos, que es así, lo decimos por nuestra experiencia, ¿no? Tenemos que ser realistas. Lo será más fácil perdonar si acepta a su cónyuge tal como es. Si aceptamos a nuestro cónyuge, que sabemos que no es igual que nosotros, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Sí, claro. Tenemos nuestras diferencias, pero tenemos que aprender a aceptar a nuestro esposo tal como es, a nuestra esposa tal como es, porque todos somos muy diferentes, pero en esas diferencias está ese enriquecimiento de parte de los dos, ¿no? Tenemos que aprender a aceptar con sus defectos y con sus virtudes, ya lo habíamos dicho. Se hace una lista de lo que no ha recibido,
será más difícil hacer una lista de lo que sí he recibido. Es verdad, ¿no? Claro. ¿Recuerdas? Alguna vez nosotros lo habíamos hecho. Nosotros nos salía más las palabras que no habíamos recibido que lo que habíamos recibido. Y eso nos hizo reflexionar mucho a nosotros. ¿En cuál de las dos le gustaría concentrarse usted? ¿En las que ha recibido o en las que no ha recibido? Por mi parte y por mi esposo, yo creo que de las que hemos recibido, porque así nosotros vamos alimentando nuestra alma a cosas mejores, ¿no? A pensar mejor en nuestro esposito, ¿no? Recuerde, ninguno de los dos es perfecto. Ninguno de los dos es perfecto. Es así, ¿no? Sí, es así. Efectivamente lo dice Santiago. Santiago en el capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Él reconoce, ¿no? Dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto. Y usted, mi querido hermano, amigo, sabe que no hay ser humano perfecto. Por tanto, es capaz también de refrenar todo el cuerpo. No existe ser perfecto. Solamente nuestro Padre Celestial es el único ser perfecto. Así que tenemos que ser realistas y lógicamente uno no tiene que creerse la perfección, ¿sí? Porque siempre podemos equivocarnos. Tenemos que ser razonables. La próxima vez que se sienta ofendido, ¿sí? La próxima vez que se sienta ofendido por algo que dijo o hizo la otra persona, pregúntese, ¿será verdaderamente tan grave lo que me hizo como para yo estar lleno de rencor? Para yo cargarme una piedra más encima. ¿Es necesario exigir una disculpa o se la puede pasar por alto? Ahora, con esta primicia que, como le dije hace rato, el beneficio no es para la otra persona. Eso es lo que tenemos que ser muy calzantes, ¿sí? Quiero ser enfático en esto. El beneficio no se lo hace a la otra persona, me lo hago yo mismo. Entonces, ¿será que le podemos pasar por alto? A veces nos enojamos por chiquilladas. A veces nos enojamos por chiquilladas y la pasamos mal como matrimonio, como familia, ¿no? Y vamos a ver incluso las barreras que poco a poco se crean por esta falta de perdón, que a veces son cosas talmente ínfimas que podríamos dejarlo pasar, ¿no? Así es, porque muchas veces yo le decía a mi esposo, bueno, cuando teníamos nuestros momentos antes de tener esta hermosa conversión, digámoslo así, de estar juntos, nosotros decíamos, todo depende de nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué no dejamos pasar situaciones tan sencillas, tan simples, que quizás de una cosa tan pequeñita lo hacíamos un tremendo problema, ¿no? Y eso nos hacía mucho daño, Así es. Si lo cree necesario, hable del asunto. Tenemos que hablar del asunto, no tenemos que quedarnos callados. No tenemos que quedarnos callados en silencio, porque ahí no vamos a saber qué es lo que le pasa al uno y qué es lo que le pasa al otro, en qué nos sentimos ofendidos. Eso es muy importantísimo, que tenemos que hablar sobre la situación. Explique con calma qué fue lo que le ofendió y por qué se siente así. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros nos quedamos callados y no decimos, me ofendió tal cosa, ¿qué es lo que hiciste a mí? Me ofendió, me hizo sentir mal, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos quedamos callados, nos ofendemos y en vez de conversar, en vez de hablar, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos quizás a gritarnos, a insultarnos, qué sé yo, lo que puede o culpar al otro, ¿no? O culpar al otro de lo que está sucediendo, ¿no? No le inculpe malos motivos a su cónyuge, ni haga declaraciones tajantes, pues solo conseguirá que se ponga a la defensiva. Cierto. Simplemente dígale cómo se sintió usted por lo sucedido, ¿no? Eso es muy importante, decirle lo que nosotros sentimos a nuestro esposo, qué es lo que nos hizo la ofensa, ¿no es cierto? Nos lastimó, y no estar a la defensiva de decir, no, y bueno, y cada uno dice lo que quiere y a la final no solucionamos nada. Claro, y bueno, hay que entender una cosa básicamente, mis queridos amigos. Perdonar, a ver, habíamos dicho ya el primer concepto básico, ¿no? El beneficio me lo hago yo mismo. Y perdonar no significa, escúchame bien, perdonar no significa porque yo aprobé la ofensa. Que bueno, venga nomás, pegue nomás. No, o sea, no estoy aprobando la ofensa. O actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. O sea, bueno, me hago el loco y listo. Tampoco quiere decir que me estoy dejando aprovechar de la situación, ¿sí? O que la otra persona se está aprovechando de mí. O sea, no. Pero
entender tampoco que todas las ofensas yo las puedo perdonar siempre y cuando tengan una base válida. Tiene que ser una base válida, lógicamente. Yo perdono dándole el beneficio de la duda, todo lo que dijimos precedentemente, pero tiene que tener una base concisa, ¿sí? A veces, en vez de tener que perdonar un supuesto desprecio, lo que en realidad necesitamos es reconocer que no tenemos ninguna razón válida para estar ofendidos, ¿sí? Eclesiastés 7:9 nos dice: no te apresures en el espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Sí, la palabra necio en la Biblia es muy dura, ¿sí? Sí, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. A veces nos enojamos con facilidad y mis queridos amigos, yo les había manifestado, tengo un temperamento colérico sanguíneo típico, un poquito bravucón a veces, y sí, o sea, a veces basta una chispa, pero hay que trabajarlo día a día para no caer en esa trampa, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios es el manual perfecto para nuestra vida. Gracias a esta nos permite comprender que dentro de la familia siempre habrán problemas. Siempre habrán problemas, habrán roces, habrán discusiones, porque somos dos universos diferentes, lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Pero tenemos que encontrar ese equilibrio, tenemos que encontrar, ¿por qué? Gracias al amor, porque por eso nos unimos, si no, lógicamente. Los pleitos, los malos entendidos, las contiendas tienen el poder de separar familias. Miren qué poder tiene esto de separar familias, de dividir a las familias. Cuando hay pleitos, ¿no? Sí. Cuando hay resentimientos, cuando hay odios, cuando hay rencores, cuando no sabemos perdonar. Divide hogares, nos vuelve enemigos a muerte a las personas de su misma sangre. Miren qué difícil, qué terrible es escuchar esta palabra de decir que nos vuelve enemigos a muerte. Y créanme, mis amigos, que se ha visto, hemos visto, ¿no? Sí. Hemos visto tantas parejitas, tantas familias que son enemigos, que no se pueden ver, e inclusive, como dice aquí, a muerte, es verdad, inclusive familias que por el odio, el resentimiento, la venganza, la falta de perdón, realmente... Sí, bueno, y la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos estas cosas sucederán. Últimamente vemos en la crónica, en el noticiero, que padres van contra los hijos, hijos contra los padres, o entre hermanos se disparan, se asesinan, cosa que, o sea, terrible, ¿no? Es terrible, claro, lógicamente. Sí. Pero así como la palabra de Dios nos muestra que aún entre la misma familia pueden existir odios, rencores y pleitos, también la palabra del Señor nos muestra cuál es el antídoto, ¿sí? ¿Cuál es el antídoto a ese veneno, a los pleitos en el hogar, en la familia? El antídoto, mis queridos amigos, es el perdón. No hay nada más que darle vueltas, es el perdón. Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son algunos de los muchos beneficios que el perdón trae a la familia, mis queridos amigos. El perdón trae amor a la familia y el Señor en su palabra nos dice qué es lo que debemos hacer, ¿no? El perdón permite que la bendición y la salvación llegue a nuestra familia, ¿no? ¿Sí? Qué hermoso, qué maravilloso saber que la salvación llega a nuestra familia, que podemos ser salvados de estos resentimientos, de estos rencores, de estos odios tan terribles que existen en las familias, en los hogares, ¿no? Pero no puede haber armonía si hay rencor, si hay odio, si hay pleitos, si no podemos perdonar, no va a haber armonía. No va a haber armonía si hay en nuestro corazón hay tanto resentimiento y no queremos abrir nuestro corazón al perdón. Entonces no podría haber, entonces tenemos que estar dispuestos, ¿no? Tiene que haber disponibilidad de parte de nosotros para perdonar, porque solo perdonando nuestra vida y la vida de los demás van a ser cambiadas, van a ser transformadas. El perdón derriba muros y construye puentes con nuestros familiares, ¿no? Así es. Yo les quiero contar una metáfora muy linda que alguna vez nos contó nuestro querido pastor Pablo Celi. Nos hablaba que en la antigüedad, cuando alguien asesinaba a una persona, no lo metían a la cárcel, no lo trataban de la misma manera, sino que cogían el cadáver, ¿no? El cadáver
y se lo ponían a sus espaldas y lo encadenaban. Entonces este asesino iba con su cadáver a cuestas, siempre en la espalda. Iba a su casa, dormía con el cadáver, estaba en vida íntima con su esposa con el cadáver, con sus niños con el cadáver, mientras el cadáver se iba inflando, se iba pudriendo, iba emanando esos malos olores y líquidos putrefactos, ¿no? Eso es lo que sucede cuando nosotros no perdonamos. Andamos cargando ese cadáver. Imagínese usted, mi querido hermano, y discúlpeme que sea tan gráfico. ¿Qué pasaría si la falta de perdón se traduciría en un animal muerto y usted tiene que andársela a cargar aquí en el cuello? Todos los días. Llegará un momento en que ese mal olor va a ser talmente insoportable que usted tiene que sí o sí descargar. ¿Sí? Así que hagámoslo a tiempo. Perdonemos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de perdón? Por nuestra falta de perdón, muchos hemos construido alrededor de nosotros y de nuestra familia murallas que nos han alejado poco a poco de nuestros seres queridos. Tener una vida armónica, una vida fraterna entre familiares, ¿no? No me refiero solamente a la vida matrimonial o de familia nuclear, sino también alrededor de toda nuestra familia, nuestros parientes. Muchas veces que ponemos muros y no nos dejan disfrutar de esa vida familiar, ¿no es cierto? Así es. Levantamos barreras de soberbia, levantamos barreras de orgullo, sobre todo de resentimientos, de odio, y eso hace que nuestra familia se aísle, que seamos una familia solitaria a quien nadie visita. Imagínense. Y es así cuando se ha visto, ¿no? Que cuando hay familias que realmente viven el resentimiento, ponen esas barreras, esos muros, que nadie puede llegar a sus casas, que no son aceptados, no aceptan a los demás, ¿no? Hay muchas familias que son como ciudades aisladas, donde la ayuda no llega, donde las oportunidades no llegan. Imagínense esta situación. Hay familias que están aisladas por ese rencor que llevan de años y años y años. Recuerdo alguna vez alguna persona nos decía que recordaba que alguien le había, qué sé yo, no le había, ¿qué era lo que decía? Un pollo, que no le había dado un pollo, vivía con ese rencor de que no le habían dado el pollo. Claro. Y ese rencor lo llevó por años y aún no perdonaba. Imagine que solo por un simple pollo no fue perdonada esta persona. Entonces esos son los muros y las barreras que nosotros ponemos para nuestra familia, y nosotros realmente viviríamos aislados del mundo porque no sabemos perdonar. A veces pensamos que nunca necesitaremos de nadie, que nunca necesitaremos de nuestra familia. ¿Será posible que pueda existir eso? Nosotros necesitamos de nuestros esposos, necesitamos de nuestros hijos, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de toda nuestra familia, porque el núcleo familiar es eso, es una empresa, decíamos, ¿no? Es una empresa que está unida, está vinculada una con la otra. Pero llegan momentos en los que nosotros necesitamos quitar eso, o sea, que necesitamos de esa familia y nos vamos a encontrar con una muralla que nosotros mismos hemos forjado con nuestras manos. Así es. Y ahí es cuando necesitamos abatirla, esa muralla, ¿no? Muchos por soberbia pensamos que nunca vamos a necesitar de nuestros padres, ¿sí? A veces sucede ese componente, esa palabrita, porque imagínense, la falta de perdón acarrea también el orgullo. Entonces, a veces por esa soberbia, ¿no? La soberbia, el orgullo, a veces decimos que no vamos a necesitar ni de nuestros padres, qué pena que es eso, que nunca vamos a necesitar de nuestros suegros, ¿sí? Que nunca vamos a necesitar de nuestros hermanos, ¿no? Que no vamos a necesitar de los vecinos, ¿sí? Y hemos levantado tantos paradigmas transformados en murallas, pero la vida no es así. Usted sabemos muy en lo profundo de que siempre vamos a necesitar de alguien. Somos seres sociales, ¿sí? Eso, el perdón salva matrimonios. ¿Lo creemos? Claro creemos que que sí. El perdón salva matrimonios. Claro que sí. El perdón salva matrimonios, mis queridos amigos y hermanos. Si aprendemos a perdonar y decidimos perdonar, nuestros matrimonios, nuestra familia, tendremos esa salvación, ¿no es cierto? Porque se salva matrimonios, ¿no? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso lo dice Mateo. Ajá. Claro que sí. Exacto. Sí, y así. ¿Y
¿Y qué nos puede ayudar a perdonar? ¿Qué es lo que, o sea, como habíamos dicho, nosotros tratamos de hacer una reflexión práctica para el uso? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos puede ayudar para aprender a perdonar. Ahora, recordar qué implica el perdón, ¿no? Habíamos dicho que el beneficio lo hago yo, que es para mí, que no consideramos que está bien lo que sucedió ni que nunca pasó, simplemente lo pasamos por alto, pero siempre y cuando haya una base, ¿no? Pensemos en los beneficios del perdón. Dejar de sentirnos enojados o de guardar rencor nos ayudará a estar más calmados anímicamente. El sol brilla más intensamente. Y aunque estemos en un día nublado, cuando nosotros tenemos ese perdón o hemos otorgado ese perdón, el día va a ser lindo, ¿no? Entonces mejorará nuestra salud. Lógicamente habíamos dicho que la falta de perdón acarrea, se somatizan enfermedades y nos dañan mucho. Sí, nos permitirá ser más felices. Y lo más importante, perdonar a los demás es imprescindible. ¿Saben por qué? Porque si nosotros perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo, Él va a perdonar tus faltas también, ¿sí? Seamos comprensivos. Todos somos imperfectos. Puesto que deseamos que los demás perdonen nuestros errores, nosotros también debemos perdonar los suyos. Busquemos una vida armónica, ¿sí? Mi querido amigo, mi querido hermano, la felicidad está en tus manos. Está en tus manos. Ahora, si quieres vivir toda la vida amargado, como así, ¿no? Y peleado con todo el mundo, piénsalo, porque aunque esté un día lluvioso, si estás feliz y no tienes rencor y odio en tu corazón, esa lluvia la vas a disfrutar. Así es. Seamos razonables, mis queridos amigos. Seamos razonables. Si el error es de poca importancia, tenemos que poner en práctica el siguiente consejo de la Biblia. Continúen soportándose unos a otros. Soportémonos. Ayudémonos, aguantémonos. Porque solo así nosotros vamos a saber que con la otra persona estamos bien, de que nosotros estamos bien porque nos hemos perdonado, porque nos hemos soportado, porque podemos aguantar ciertas cosas, podemos hacer de lo grande que pensamos de los problemas, lo podemos hacer chiquitito. Eso dependería de nosotros, ¿no es cierto? Dependería de cada uno de los dos. Entonces hagámoslo, mis amigos. Sí, efectivamente, esto que acabo de decir, Jimenita, yo alguna vez habíamos dicho que todos tenemos problemas en nuestro matrimonio, pequeños roces, y yo le decía a mi mamá, a mi mamita, cuando a veces tenían esas contiendas con papá, yo le decía, oye mami, yo era pequeñito, yo le decía, pero si todo depende de ustedes, todo depende de ustedes, esas ofensas, ellos a veces lastimosamente metían una muralla entre ellos y no se hablaban, no días, no semanas, meses, mis queridos amigos, dentro de la misma casa. Y yo le decía a mi mamita, pero si solamente depende de ustedes, nada más. Y quizás eran cosas tan pequeñas, pero se perdían esos momentos de felicidad de compartir en familia. Ahora están muy bien, dando gracias a Dios, han aprendido ellos también a conocer al Señor y a perdonarse. Ahora están bastante bien, sí, se llevan muy bien, ¿sí? Y bueno, y como último ítem, actuemos de inmediato, hermanos. Por eso les contaba este testimonio de mis papitos. Esforcémonos por perdonar enseguida, lo más rápido posible, en vez de dejar que se intensifique la ira. Entre más pasa el tiempo, como que se hace más difícil de dar ese paso, ¿no? Y ahí ya comienza a venir el orgullo, es que capaz que no le digo eso porque capaz que yo no sé, y se comienzan a meter barreras. Así es. Entre más rápido lo hagamos es mejor, el perdón es más eficaz, nos ahorramos malos ratos, ¿no? Aquí en Loja dicen mala sangre, me parece, ¿sí? Sí. Mala sangre, sí. Entonces nos ahorramos esos sentimientos muy malos y recobramos el equilibrio y la felicidad con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestro entorno social, ¿sí? Así sí, que eso es un tema bastante... A mí me encanta saber de que el perdón es lo que nos va a salvar. Bueno, yo también recuerdo que, por mis papitos puedo decirles una pequeña cosita de mis padres, que también mi papá por muchísimos años se fue lejos de casa.
Y nosotros nunca pensamos que mi mamá lo iba a perdonar, porque es difícil perdonar, más aún cuando existen estas faltas muy graves en el matrimonio. Pero fue nuestra sorpresa que mi papá, después de muchos años, él regresó a casa y mi mamá lo perdonó, pero el perdón de mi madre, por eso a veces yo siempre digo, el testimonio de las personas que nosotros amamos, de las personas que están a nuestro lado, más aún de nuestras madres que nos enseñan y nos ayudan también en esta situación, es más que 1000 palabras. Es más que 1000 palabras, porque cuando mi papá vino a casa, mi mamá lo perdonó, pero lo perdonó de corazón, que ella hasta el día de hoy, ya son 7 años que mi papá se están nuevamente juntos, nunca ha salido de su boca un juzgamiento, nunca ha salido de su boca una qué sé yo, a veces decimos que decimos una palabra media por ahí zafadita como para que él diga que no la perdona, hacerlo sentir en culpa. Entonces esas cosas traen a nosotros, ese testimonio trae a nosotros como hijos, como esposos, trae un sentimiento de amor, de decir que se lo puede hacer, lo podemos hacer. El perdón es esa decisión de parte de nosotros para que la otra persona esté bien, para que todo nuestro entorno, como decía mi esposito, esté bien, en armonía y en paz. Y recuerde que usted siempre tiene a alguien que lo va a estar viendo. Así es. ¿Sí? Así que si nosotros somos ese buen testimonio, ese espejo donde se van a ver nuestros hijos, esas cadenas, hablábamos con mi esposa temprano, se van a romper. Porque si usted aprendió a perdonar y a enmendarse, a pedir perdón y a perdonar, sus hijos van a hacer lo mismo. Exactamente. Entonces, de esa manera se van a romper cadenas. ¿Ok? Bueno, el tiempo es implacable, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Hablando. Pero tenemos más sorpresas para la próxima semana, reflexiones de este tipo. Esperemos que les haya ayudado, que les haya gustado este tema, es muy importante. Como siempre lo digo, no me crea a mí, póngalo en práctica. Eso. Y va a ver cómo su matrimonio va a mejorar, ¿sí? Y créale a Dios que todo es posible. Eso sí, así créale es. a Dios que todo es posible. Bueno, mi querida esposita, vamos a dejar las cosas en las manos del Señor, ¿sí? Que el Señor haga su santa voluntad y vamos a orar un momentito, ¿ok? Bendito Señor, amado Dios, te damos infinitas gracias, mi Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres el que nos instruyes, nos enseñas, nos corriges y nos ayudas a ser mejores esposos, mejores madres, mejores hijos, mi Señor. Sabemos que a través del perdón, Señor, vamos a tener la salvación de nuestra familia, mi Señor. Gracias por estos momentos que tú nos das tan maravillosos, mi Señor. Gracias por haber salvado mi familia, mi Señor, y porque sabemos que tú salvarás muchas familias y muchas generaciones, mi Señor, donde siempre existirá el amor y el perdón, mi Señor. Te damos gracias, amado Dios. Dejamos estos momentos, mi Señor, en tus manos, mi Dios, y que tú sigas bendiciendo estas familias, estas parejitas que están recibiendo estas reflexiones, mi Señor. Que seas tú obrando en sus vidas, mi Dios. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tengo la certeza que el Señor está obrando en tu vida. Tengo la certeza que está curando tu corazón y tengo la certeza que tú vas a poner en práctica estos pequeños consejos. Nosotros lo aprendimos, ¿sí? Y quizás lo aprendimos con un poco de dolor. Ponlo en práctica ya mismo y vas a ver que tu vida va a ir cambiando poco a poco. Somos Jimena Loaiza y Miguel Ortiz del Centro Cristiano de Obra Pía. Nos vemos la próxima semana con una reflexión más o quizás con una entrevista, una sorpresa, ¿sí? Y habíamos dicho con nuestro testimonio. Así que nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos con un fuertísimo abrazo. Los queremos en el Señor. Chao. Chao, chao.